Jehová les bendiga, mis hermanos. Gracias, contigo. Vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo desde la semana pasada, o bueno, desde la vez que me tocó la guardia anteriormente, que es la iglesia de Jesucristo, nuestra iglesia hoy en día. ¿Cómo la vemos? ¿Cómo está? Y bueno, yo quisiera ahorita preguntar si tienen algún comentario, duda o pregunta antes de que continuemos, sobre todo dado que pues se han suscitado algunos desacuerdos, algunos comentarios que pues de alguna manera qué bueno que se hacen, porque significa que sí estamos pendientes de lo que se dice y de lo que estamos estudiando. Así que, mis hermanos, pues adelante. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran aclarar antes de continuar sobre este tema? Bueno, pues qué bueno, porque qué bueno que todos han entendido. Entonces, pues vamos a continuar. Estamos viendo ya en esta ocasión lo que es la religión judía o la religión judaica. Ya vimos el origen desde Abraham, cómo se gestó estas religiones abrámicas, cuál es su principio, su origen, y no tanto su evolución, porque aún no las analizamos. Hemos analizado únicamente la del Islam. Y bueno, en ese sentido, esta religión del Islam, pues tristemente se llega a una conclusión de que, dada la enorme ignorancia que tenemos, que muchas veces, pues por una u otra causa, no nos enteramos de las cosas como son, porque nos dejamos llevar a veces por los medios, el cine, periódicos, revistas, o comentarios o criterios ajenos. Y a veces pues por indolencia no ahondamos, no preguntamos, no cuestionamos. Una de las cosas importantes es que es conveniente siempre cuestionarnos en todo, sin caer en la exageración o en el sentido de negar todo o de contradecirlo. No, sino simple y sencillamente como una manera de reforzar muchas veces nuestro propio criterio. Porque es importante, mis hermanos, quiero antes de continuar hacer este comentario al respecto de que nuestra fe es tan importante, y que eso se va a evidenciar definitivamente en la medida que nosotros actuemos. Cómo actuamos es lo que va a hablar de nuestra fe. Decía el apóstol: muéstrame tu fe sin obras, y yo por mis obras te muestro mi fe. Ciertamente, la fe sin obras es fe muerta. Eso lo sabemos. ¿Qué quiere decir? Que podemos decir que tenemos fe, pero no hasta el momento en que se manifiesta de una manera concreta. Esa fe, pues se va a evidenciar. Así lo veíamos cuando estábamos analizando precisamente de la promesa a Abraham, de cómo él, a pesar de que no había visto los beneficios de la bendición de nuestro Dios en su persona, de una manera, vamos a decir, milagrosa, pues él creyó a Dios, y dice la escritura que le fue contado por justicia. Y la justicia es que efectivamente Dios le concedió el más grande honor que pueda tener hombre sobre la tierra. Y pues él se arriesgó, ¿no? Sin embargo, eso no está exento de que definitivamente no se lo haya cuestionado, puesto cuando Dios le da su promesa de que va a tener un hijo, él se postra, lo escucha, pero sí se ríe y piensa para sí que ya estando viejos, él y su mujer, ¿cómo van a tener hijos? Sin embargo, bueno, a pesar de todo eso, él sigue creyendo en Dios. Y bueno, eso lo tomamos como ejemplo de cómo debe de ser la firmeza de la fe, que a pesar de cualquier circunstancia, y no importa si recibimos o no, siempre nuestra fe estará puesta, dice la escritura, y eso es bien claro, lo veremos, ya se ha visto a través de los estudios, que nuestra fe no debe de estar puesta en esta vida. Esta vida se va a terminar,
se va a acabar, por más que la amemos, por más que querramos que continúe, se va a terminar. Este mundo, todo va a acabar y vendrán cosas nuevas, vida nueva, cielos nuevos, tierra nueva, dice nuestro Dios en su promesa, nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra fe debe estar puesta más allá de todo lo que acontezca en esta vida. Por eso, bueno, de cualquier manera, estas religiones monoteístas, abrámicas, coinciden en gran parte en ello, puesto que surgen del mismo tronco común. Y dicho esto, y bueno, lo que vimos al respecto del islamismo, pues evidencia que efectivamente nos falta mucho leer, conocer y allegarnos de información para que tengamos un criterio más definido, más concreto, más nuestro, pero más cercano a una realidad. Y ya para esto, entonces, el domingo empezamos a ver lo que es el judaísmo, de cómo se formó. Y llegamos hasta precisamente la gráfica que están viendo ustedes de Judas Macabeo. Y fue que el reino fue recuperado, dice, gracias a esta revolución que estableció, puesto que Israel como tal, como pueblo, fue dividido, dispersado, cautivado, y bueno, pasaron por él muchos pueblos, muchos reinos, y terminó finalmente bajo el dominio de los romanos para los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y después supimos cómo fueron esparcidos por toda la tierra, y hoy en día por fin han encontrado su regreso. Pero aquí es importante que al continuar que analicemos el judaísmo hoy en día. Así que vamos a comenzar con lo siguiente. Después de esto, de que Judas Macabeo pues libera al pueblo, pero pues eso fue momentáneo, viene entonces, y esto es lo que vamos a ver. A ver. Vamos pues entonces a ver que la religión judía se basa en textos, en libros sagrados como las otras, y el libro sagrado que tiene están lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Lo que cree el judío viene de origen. Yo les decía, perdón mis hermanos, que básicamente el judaísmo no se funda con Abraham, sino después bajo la tutela de Moisés, que a Moisés nuestro Dios Jehová le da sus leyes y estatutos y el ritual completo de lo que sería el culto, y entonces podríamos ya hablar de una religión como tal. Así que sobre todo, específicamente o preferentemente sobre el libro del Levítico, allí se describe la formulación del culto, de las leyes y de la sociedad misma israelita o de los hebreos, y que van a quedar bajo un pacto en la tutela rigurosa de Jehová Dios, y que los 10 mandamientos que les da, o lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, forman el código ético del pueblo judío, y por supuesto podemos extender para también los cristianos e inclusive para los musulmanes. Esto es importante porque al final vamos a hacer un análisis de las coincidencias y diferencias entre estas religiones. Así que según estas creencias, el pueblo israelí no está definido básicamente por de dónde nace o de su tierra, de su origen terrenal, sino por su fe, por la fe, y se consideran como el pueblo elegido de Dios, puesto que Dios le da una promesa a través de Abraham y después a través de Isaac, que tendrán una tierra donde ellos vivirán. Ese territorio lo consideran ellos como tierra sagrada, y el resto del mundo es conocido básicamente como la diáspora. Esto es importante porque precisamente cuando salen de ahí forzados por las cautividades o que los dispersan, ellos se van a la diáspora, y se conoce a todos los judíos que están fuera de Israel como la diáspora.
Entonces, bueno, yo les comentaba también dentro del domingo que Dios establece entre los judíos y ellos un pacto, pero también un rito de iniciación, y este es el de la circuncisión. Por aquí lo teníamos. A ver. Bueno, por ahí ya lo habíamos mencionado la gráfica. Y el texto en donde nuestro Dios les ordena que tendrán que circuncidarse todos los varones. Y yo hacía el señalamiento sobre el caso de las mujeres y cómo vemos que desde entonces la mujer ocupa un lugar pues un poco, vamos a decir, alejado de esto, porque no se considera. Y que tiempo después, mucho tiempo después, prácticamente casi en la actualidad, algunas pueblos o territorios que también siguen la ley o la fe judía, la fe abrámica, la fe en Jehová, consideraron que pues las mujeres también deberían de circuncidarse, y en algunos pueblos de África, de Asia o de eso, implementaron la circuncisión femenina, que es una práctica pues muy sangrienta y que hoy en día se está tratando de erradicar. Pero eso es para que nos demos cuenta a veces hasta dónde llega la fe transformarse más bien en un extremismo que a veces es irracional, o más bien generalmente es irracional, y que lleva precisamente a la imagen que hoy en día nosotros, yo en lo particular también tenía sobre el Islam, que a final de cuentas la sigo teniendo porque siguen haciendo eso, ¿no? Pero bueno, ya tenemos un criterio más amplio, un panorama más amplio. Así pues, entonces ahí hay este rito de iniciación, que es prácticamente un bautizo para poder pertenecer. Después nuestro Señor Jesucristo instituye el bautizo, no tanto él, sino lo implementa Juan el Bautista con agua. Pero él dice que al hacer ese pacto a través de nuestro Señor Jesucristo se crea un bautizo de sangre y fuego. Y bueno, eso lo veríamos ya después, o se ha visto ya cuando en su caso tenemos esos temas que los hemos analizado. La otra de las características que tiene el pueblo judío es su lengua. Y la liturgia obviamente de los judíos, que todo se hace en hebreo. Y es importante señalar que el hebreo prácticamente había desaparecido durante mucho tiempo, pero ya hoy en día se ha recuperado y hoy es la lengua oficial del Estado de Israel. Otro de los aspectos o que debemos nosotros de considerar dentro de esto, pues obviamente es que ellos, así como el Dios en el que creen, que es nuestro Dios también, no tiene denominación, no tiene nombre, o más bien el nombre que tiene no puede ser pronunciado. No puede ser pronunciado simple y sencillamente porque está compuesto básicamente de 4 consonantes, y que pues obviamente habría que meterles ahí las vocales para que tuviera sentido. Sin embargo, aún esto da la idea de que el nombre de Dios, o como él se lo da a Moisés, es yo soy, simple y sencillamente el yo, es decir, una identidad propia y personal, y que a final de cuentas es con lo único que podemos conocerlo. Y la otra que ya en estudios anteriores se ha analizado es a través de sus características, de sus propiedades o de su naturaleza, que va mucho, pero mucho más allá de la naturaleza humana, cosa que resultaría prácticamente imposible de entender las características de omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia de Dios, puesto que en los hombres ninguna de estas características puede darse, aun cuando en la misma Biblia nosotros leemos que somos imagen y semejanza de Dios. Pero no nos hagamos mucha ilusión, porque tal vez el alcance de esa frase es muy limitado para nosotros. Así pues, entonces vamos a ver ahora entonces en sí la doctrina del judaísmo. La doctrina del judaísmo está contenida en lo que se conoce como la Torá. Este es el texto fundamental de la ley y de la identidad del pueblo de Israel. En este libro
se supone que está, o no se supone, de hecho está la revelación total de que Dios da a su pueblo y las reglas, normas y todo lo que deben de hacer y de seguir. Así que, pero, como yo siempre lo he dicho y bueno, lo comparto una vez más con ustedes, mis hermanos, a diferencia de lo que piensen, tiene 4 niveles, o se considera que habrá 4 niveles de interpretación en cuanto a la Torá en particular y en general a toda la Biblia. Esta es una interpretación literal que se puede ver como un código estricto individual, pero también se puede tener una interpretación alegórica y esto serviría más que nada como instrumento didáctico. Además, también obviamente, pues puesto que son criterios personales, hay un elemento interpretativo y esto es importante considerarlo porque es una fuente de ética religiosa, es decir, dependiendo de lo que nosotros creamos es como nos comportamos respecto de lo que en la Biblia leemos. Y uno más, que este es muy interesante, es el místico, que es decir, los misterios de Dios. Esas 4 niveles de interpretación se dan, y eso es lo que lo hace único, pero a la vez también singular, porque básicamente no hay una norma de decir que alguien pueda ya lo tenga descifrado, ¿no? De alguna manera. Si tienen alguna pregunta o algo que quieran aportar, adelante, mis hermanos, pueden hacerlo con toda libertad. Ahora bien, la Torá es parte de un escrito que para ellos se llama el Tanaj. El Tanaj básicamente es el equivalente al Antiguo Testamento de la Biblia como la conocemos y está compuesto por los 39 libros básicamente. Miren, aquí tengo el Lucas 24:44. ¿Alguien quiere ayudarme a leerlo? Y lo reflexionamos. A ver, ¿Leo? Sí, adelante, Ruth. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. Bien, gracias. Miren, este texto es importante porque son palabras de nuestro Señor Jesucristo y Él mismo nos está diciendo cómo está compuesto ese famoso Tanaj. El Tanaj está compuesto de 3 partes, como Él dice. Primero, la ley. La ley es la Torá o Pentateuco y son los primeros 5 libros de la Biblia. Y luego vienen los profetas, que se les denomina los Nebim o el libro de los profetas. Y tercero, los Ketubim o los escritos. Aquí en esta versión dice que es los salmos. Por eso está la ley, los profetas y los salmos o escritos. Y Tanaj está compuesto, es un acrónimo de estas 3 partes. Ta de Torah, la N de los Nebim y la J es de los Ketubim o Jetubim, que es como se debería de pronunciar, ¿no? Además de este Tanaj, los judíos tienen la Mishnah, que es básicamente los 10 mandamientos, o es lo que supuestamente recibió Moisés por Dios en el monte Sinaí, y que ya es una recolección de las tradiciones orales y relatos que vienen en la Torah. Vamos a decir específicamente que es la parte de los mandamientos específicamente. Y tienen uno más, que este libro se llama el Talmud o Gemara. Este Talmud está compuesto por 36 tomos, así como lo están viendo, más o menos de ese tamaño. Eso que están viendo ustedes ahí es el Talmud.
El Talmud básicamente es todos los comentarios, anotaciones, estudios que se hicieron tiempo después de que se compuso la Biblia o que se compuso el Tanaj, y que se trató de darle una interpretación y se trató de darlo escrito o de dejarlo escrito de tal manera que no se tuviera que interpretar. Entonces, cuando el judío quiere consultar una ley, una norma o algo, se puede remitir a estos libros y ahí seguramente lo va a encontrar. Es imposible cubrir todas las posibilidades que se puedan dar, pero sin embargo, vamos a decir así, hoy en día ustedes vieron que el día de ayer, 14 de febrero, pues ya se formalizó, generalmente se hacen los famosos matrimonios comunitarios, y sobre todo aquí en Veracruz se incluyeron ahora sí los matrimonios igualitarios, es decir, entre personas del mismo sexo. Y bueno, ¿cuál sería nuestra actitud? ¿Qué pensamos de eso? Si le preguntamos a un judío, lo más seguro es que vaya a remitirse qué dice el Talmud al respecto, y ahí puede encontrar la guía y puede encontrar cómo actuar ante una situación más o menos como esa. Para eso sirve el Talmud. Pero imagínense, si cada acto de nuestra vida que tenemos duda hay que consultarlo, pues yo creo que es una tarea un poco complicada. Sin embargo, créanlo que los judíos lo hacen. Después, otro de los libros que tienen, este es muy interesante, es el Zohar, que es el libro de la Kabbalah hebrea. Es un libro que escribió el rabino Shimon Bar Yochai, y en este libro de la Kabbalah hay cierta información que más que nada son conclusiones que muchas veces pues no son muy fáciles de entender y que a veces están reservadas, podría decirse, básicamente a iniciados o a los judíos más más adentrados en su fe, ¿no? Por eso precisamente ahorita vamos a ver cómo está ya prácticamente hoy en día compuesto lo que sería el judaísmo. Y en el judaísmo podemos encontrar diversas ramas que más o menos que se podrían sintetizar en esas, como los ultraortodoxos, que son conocidos como Haredí, o los que tiemblan ante Dios. Este grupo de judíos son muy devotos, y ahorita vamos a hablar más adelante de lo que es el sionismo, y ellos están alejados de ello, son los más radicales. Y luego viene otro grupo que se le conoce como reformistas, y estos son de origen askenazi, es decir, se originaron en la Europa central y oriental. Es un grupo progresista, menos dogmático y se supone más moderno. Fueron los que sufrieron precisamente la persecución de los nazis, y pues son un grupo de donde salieron los escritores, científicos y muchas personalidades. Otro de los grupos que es el de los ortodoxos. Los ortodoxos, ellos siguen rigurosamente todas las leyes del Talmud, del Tanaj, y bueno, básicamente no tienen un dirigente central, así que de alguna manera ellos tienen una cierta libertad individual, y pues esto es más o menos como una reacción ante el conservadurismo y el reformismo que nació o que caracteriza a los judíos del siglo XIX, ¿sí? Es decir, estos ortodoxos tratan de regresar a los orígenes. Luego viene otro grupo que es el de los conservadores, o el grupo conservador. Este se llama los Masorti, y son los tradicionalistas. Ahora, generalmente estos grupos de conservadores se encuentran en Estados Unidos prácticamente, y se podría decir que está compuesto de reformistas
y ortodoxos, pero con una interpretación un tanto más moderna de la ley judía, y que ellos son los que han, vamos a decir así, establecido o queriendo hacer del pueblo judío una nación. Y por último hay otro grupo más, que es el grupo secular, y aquí estarían todos los judíos que son de nacimiento o que pertenecen a alguna familia judía, pero no practican las leyes. Es decir, los podríamos considerar como ateos dentro de los judíos. Esto es interesante porque para ellos es muy importante la herencia de la sangre, es fundamental. Y esto precisamente lo vemos con lo que es el sionismo. El sionismo, aquí están viendo en la gráfica lo que compone básicamente los judíos, y vemos que es su lengua, su simbolismo, su historia, la tradición, sus valores, las leyes que tienen, sus fiestas y su territorio. Todo eso conforma el judaísmo, y dentro de algunos grupos pues es lo que desató el movimiento llamado sionismo, que es un movimiento político internacional que fue el que abogó por la creación y recreación de la nación de Israel, del país de Israel, y que volviera a ser su hogar del pueblo judío. Esto lo lograron prácticamente cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1948. Y se le conocí, esto vamos a ver cómo se llegó a la realidad. Pero aquí hay algo muy interesante que ya habíamos visto, y que esto va a corresponder aquí. ¿Quiere leer alguien este texto? Primera de Reyes 11 del 30 al 32. Por favor, Mari. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Bien, gracias. Miren, esto es muy interesante, porque recuerdan cómo vimos que Israel se dividió después del reinado de Salomón. Básicamente esto está relatado, o veríamos ese origen en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 11. Esto es muy interesante. Básicamente aquí nos relata cómo el rey Salomón pues no hizo o no cumplió las expectativas de Jehová nuestro Dios. Hay que recordar cómo Salomón le pidió sabiduría a Dios para poder gobernar, pero también aquí es importante anotar que él no fue pues lo más prudente y lo más sabio, porque aquí en Primera de Reyes, desde el primer capítulo, nos relata cómo Salomón no nada más se metió con la hija de Faraón, sino con muchas mujeres extranjeras de las tribus que eran rivales de Israel y que eran aborrecidas por nuestro Dios, como Moab, Amón, Edom, etcétera. Dice en el versículo 2, que Jehová les había dicho que no se juntaran con ellos, porque acabarían por ir tras sus dioses. Y efectivamente, en el versículo 5, o más bien desde el 4, fíjense, esto tenemos que considerarlo como algo muy importante. Cuando Salomón ya era viejo, él hizo lo que sus mujeres le quisieron hacer que hiciera. Es decir, dice que sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y esto lo alejó obviamente de Jehová como su Dios, y de la tradición de David. Y Salomón siguió a Astoret, que era la diosa de los sidonios, y a Milcón, que era un ídolo de los amonitas. Y bueno, no nada más lo siguió, sino que edificó Salomón a
también a un altar a Quemos, que era un ídolo de Moab, enfrente de Jerusalén, y a Moloc, que era un ídolo de los hijos de Amón. Entonces fíjense cómo él hizo lo que sus mujeres le mandaron, o lo obligaron, lo incitaron a hacer. Entonces eso provocó que Jehová se enojara en contra de Salomón. Y bueno, precisamente de aquí surgiría entonces lo que leímos de Ahías, y más adelante relata, si nos vamos más adelante en el capítulo 1, desde el versículo 29, y se los leo. Para esto obviamente hubo gentes que ya estaban en contra de Salomón. Entre ellos estaba un capitán que era Jeroboam, y que él pues era un hombre de confianza, activo, y bueno, Salomón sí le había dado cargos importantes. Pero desde el 29 dice que aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo: Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Y en el versículo 38 le dice: y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y dice: y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Muy interesante esto, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque de alguna manera esto también es muy parecido a la promesa, como se la dio nuestro Dios a los anteriores, ¿no? Que les había dicho que si ellos le eran fiel, les iba a dar algo importante. Y aquí precisamente es de donde entendemos por qué se dividió el pueblo de Israel. Obviamente Jeroboam no hizo lo recto, sino que desapareció. Y hoy en día el judaísmo o la religión judía está compuesta básicamente de los judíos que permanecieron en Jerusalén, aunque fueron también por los romanos esparcidos, pero ellos conservaron su identidad. Y de aquí hay algo muy importante sobre qué pasó con las 10 tribus que faltan. Es decir, excepto Judá y Rubén, no, la otra tribu es Benjamín. Sí, Benjamín. ¿Qué pasó con el resto de las 10 tribus? ¿Dónde fueron? ¿Dónde quedaron? Sabemos que ellos se fueron hacia Samaria, era su capital. Pero hoy en día, ¿dónde quedaron?
Es interesante cómo hoy en día no se sabe dónde están y se piensa que están esparcidos principalmente en Pakistán, en la India, en África, en China, en Japón, en Perú y en Estados Unidos. Pero no básicamente como judíos. Se han localizado porque se han encontrado algunas tribus, algunos pequeños pueblos que siguen las religiones judías o las tradiciones judías. Sin embargo, muchos de ellos se han considerado y lo que está haciendo hoy Israel es comprobarlo genéticamente si son del pueblo de Israel. Entonces, en pocas palabras, aquí lo interesante y lo importante es que nos demos cuenta, mis hermanos, que cuando Dios habla, habla en serio. Y lo podemos comprobar efectivamente. Si les dijo y les advirtió que no se fueran tras dioses ajenos, y fíjense, lo hizo Salomón. Esto nos da una idea de lo riesgoso que a veces es de tener nuestros propios, que pensar que nosotros sabemos todo y que nosotros ya tenemos la verdad y que pues no necesitamos más nada, porque a final de cuentas, mis hermanos, pues nosotros somos capaces. A ver, adelante, Verónica, se me estaba pasando, perdón. Sí, no, cuidado, hermano Jaime. No, Ricardo, no es Jaime. Bueno, yo pienso que la religión de los judíos, más que judaica, o bueno, esos no, que no son protestantes, sino que alaban a su Biblia de ellos, todas las que dijiste, que se interpretaron como la nuestra también. Y pues sí, lo que hice es que pues hay que ser un poco, no menos temerosos, sino más temerosos de Dios. Sí. Es todo, pero sí, al final sí quiero concluir que para mí es muy importante saber de todas las religiones, como nos estabas explicando, pero nuestra religión sí va a crecer, porque hay mucha gente que he escuchado, o que yo les quiero dar la palabra, o sea, les quiero hablar de esta religión ya cuando tengan más experiencia y tengan más labia para hablar, como había dicho antes. Pero pues los judíos, me imagino que ellos se van hablando entre sí, o sea, se van, otras religiones, o sea, no son como nosotros que vamos, apartando personas que a nosotros nos interesan, o sea, ya que me interesa cierta persona, le empiezo a hablar de la palabra, de lo que es Dios, y en eso va a crecer mi religión. Eso espero, es todo. Bien, gracias, muy importante lo que dices, pero mira, mi hermana, lo importante no es que la religión crezca en gentes, sino que las gentes crezcamos en la religión, ¿sí? No es importante que nuestro pueblo sea millones. Lo importante es que nosotros como persona crezcamos a la altura, como dice, del varón perfecto, dentro de la religión, como únicos. No importa, nuestro Señor Jesucristo se quedó solo. Entonces, en base a eso, claro, dando ese tal testimonio, podemos nosotros ser ejemplo, como Dios le dijo a su pueblo que iba a ser ejemplo de todas las naciones. Y ese es el propósito, de conocer ampliamente todo lo que es esto, para que nosotros tengamos un criterio formal y decidamos qué hacer, pero que sea nuestra propia fe, nuestra idea y nuestro criterio y nuestra responsabilidad, y no decir que pues es que mis pastores me hicieron que hiciera esto, o me evitaron que leyera la Biblia, o no me dejaron que viera esto, o de alguna manera me obligaron, o me ayudaron. Ya ven lo que pasó con Salomón. Salomón se llegó a tantas mujeres y fue su perdición. Les hizo caso. Entonces muchas veces es llamativo que para que se nos hagan más fáciles las cosas, pues simple y sencillamente seguimos a mucha gente o ejemplos que no convienen, o a veces no reflexionamos sobre lo que otras personas hacen o nos dicen que debemos de hacer, sino que básicamente tenemos que estar plenamente informados. Y ahora sí, si lo hacemos, pues hay que estar conscientes de que nuestro Dios habla en serio, y muy en serio, y lo demuestra hoy, que esas 10 tribus están esparcidas y perdidas, porque en una segunda oportunidad le dijo a Jeroboam:
si tú haces lo recto, tú me sigues, yo te voy a hacer un pueblo grande. Ahora, gracias a eso tal vez subsistieron los judíos como pueblo y como nación hoy, pero no les fue fácil, nada fácil. Entonces, bueno, si no sé si hay alguna pregunta, y de cualquier manera, mis hermanos, pues vamos a continuar todavía con este tema, porque a más de llegar a una conclusión sobre el judaísmo, pues entraríamos a ver ahora sí la parte que nos debe importar, que es el cristianismo, y finalmente hacer una síntesis dentro de las tres religiones en cuanto a coincidencias y diferencias, para que pues tengamos elementos de criterio. Que Jehová les bendiga y les guarde. Jehová, Jesús, Jehová, Jesús y el Espíritu Santo te bendiga. Jehová, que te bendiga.